el trabajo como bendición. Y les damos la bienvenida a nuestra sesión de conclusión. Esta es la última sesión de varias sesiones que hemos sostenido por alrededor de 2 meses o más. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad porque es una bendición tratar este tema. Nos ha aclarado muchas cosas y nos ha ayudado a reflexionar en otras. Quizá uno de los asuntos acerca de los cuales, en relación con la naturaleza humana, con el quehacer humano, con la actividad del hombre, de los que la Biblia más habla, más abundantemente, más profusamente habla, es el trabajo. Y seguramente, si has leído la Biblia, si te has ocupado por algún tiempo de escudriñar la palabra de Dios, te habrás dado cuenta que los libros en los cuales la Biblia habla del trabajo no solamente son los libros del Antiguo Testamento o en algunas porciones del Nuevo Testamento. Amplias porciones del libro de Proverbios hablan del trabajo. Amplias porciones del libro de Eclesiastés hablan del trabajo. Entonces el trabajo es un tema bíblico, un gran tema bíblico, un tema que interesa a Dios y que en consecuencia nos interesa a nosotros. Buscamos el significado de nuestra labor y tratamos de entender que nuestra labor no es algo estéril, y el anhelo del ser humano por trascender nos empuja a la búsqueda de algo que deje alguna semilla sembrada de nosotros mismos, que digan, esto lo hizo o esto y aquello dejó como testimonio de su paso por la tierra. Todos anhelamos trascender. Quiero leer la palabra del Señor y estoy dando lectura al libro de Eclesiastés. Al mismo tiempo que hemos dicho, de la misma manera que hemos enfatizado que el libro de Eclesiastés habla tan puntualmente del trabajo, tan ampliamente, tan profusamente, el libro de Eclesiastés parece ser un libro desalentador sobre el tema del trabajo. Pareciera que nos está diciendo que es algo vano, que es algo estéril, que es algo... pareciera desalentador. Pero quiero que escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer esta porción de Eclesiastés capítulo 6. Y estoy leyendo los versículos 1 y 2 y también los versículos 7 al 9. Hay un mal que he visto en esta vida y que abunda entre los hombres. A algunos Dios les da abundancia, riquezas y honores, y no les falta nada que pudieran desear. Pero es a otros a quienes les concede disfrutar de ello. Esto es absurdo y un mal terrible. Mucho trabaja el hombre para comer, pero nunca se sacia. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Y qué gana el pobre con saber enfrentarse a la vida? Vale más lo visible que lo imaginario. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Leí Eclesiastés capítulo 6, versículos 1 y 2 y versículos 7 al 9. Me llamó la atención esta porción porque quizá ustedes no conozcan a una persona que tenga más experiencia en materia de dietas que que les está hablando. Quizá no hay nada más frustrante que tener que someterse a una dieta. Y más aún, más frustrante todavía, si uno tiene que someterse a esa dieta largamente. Es muy frustrante, pero
En alguna ocasión leí algo que me pareció tan sorprendente. Era un sistema de nutrición en el cual el dietista estaba indicándole a uno que la razón por la cual uno llega a consumir en exceso ciertos alimentos es porque uno está apegado no propiamente a los alimentos, sino a los sabores de los alimentos. Y el apego por los sabores y por el disfrute involucra tal grado de placer que nos hace adictos a ellos. Por ejemplo, el azúcar, la sal y en ciertas culturas algún alimento en particular o condimento, como puede ser en nuestro caso los mexicanos, el chile y el limón, y a todo le queremos poner salsas picantes. Tiene sentido, pero lo que no tenía sentido para mí cuando estuve intentando someterme a ese régimen es que la dietista decía que lo que uno tenía que hacer era olvidarse del placer mientras comía. De tal manera que cuando usted come solamente para nutrirse sanamente, no importa si lo que está comiendo no es tan delicioso como quisiera. Usted puede comer medio kilo de lechuga y se va a nutrir de igual manera que si comiera medio kilo de barbacoa. Claro, el placer de comer medio kilo de barbacoa es diferente al de comer solamente medio kilo de lechuga. Y lo que uno hace es preferir comer la barbacoa o la birria en lugar de la lechuga. Mis hermanos en Culiacán saben perfectamente de qué hablo. Uno quiere la cabeza, uno quiere los mariscos, uno quiere las cosas deliciosas. ¿Cuánto es nuestro apego por el disfrute que nos retribuye placer, que nos retribuye satisfacción? Déjenme decirles que lo que acabamos de leer en Eclesiastés capítulo 6 nos está diciendo que hay alguien que va a trabajar quizá durante toda su vida útil, su vida laboral, su vida productiva, su vida económicamente activa. Son las diferentes maneras de referirse al tiempo que uno dura produciendo recursos. Y que al cabo de todo ese tiempo laborado, suceda que uno no pueda disfrutar nada de eso. Y esto no necesariamente es algo que está en contra de la Biblia, está escrito en la Biblia. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de esto? Bien, lo que nos dice la palabra de Dios en más de una ocasión y enfatiza con puntualidad es que aunque Dios dio el trabajo como un propósito para la labor humana, un propósito de la presencia del hombre en la tierra, y ancló ese propósito de la presencia del hombre en la tierra con la creación, aún así, el disfrute de la labor desempeñada y de los resultados o los frutos de la labor desempeñada no necesariamente es algo que nosotros obtenemos por nuestro propio esfuerzo, sino que es algo que viene por gracia de Dios. A eso se refiere la Biblia cada vez que menciona la palabra bendición. Bendición es un acto de la gracia de Dios sobre nosotros. Así que cuando tenemos un trabajo, un empleo, y ese empleo es remunerado, el hecho de que nosotros recibamos ciertos honorarios, cierto salario, cierto beneficio, cierta utilidad en nuestro negocio, debe ser entendido como una bendición. Y eso cambia nuestra cosmovisión del trabajo. No es solo el hecho de que yo me partí el lomo consiguiendo este miserable salario que no me alcanza para lo que necesito. Es el hecho de que me he esforzado, he hecho mi mejor
poniendo mi mayor empeño, mi mejor esfuerzo en lograr esto y finalmente lo que recibo, sea mucho, mediano o poco, debo agradecerlo como una evidencia y un testimonio del cuidado de Dios sobre mi vida. Lo que puedo llevar a la boca no me lo debo a mí mismo, porque yo no soy el generador de la fuerza con la cual desempeño mi quehacer. No soy el que produce la inteligencia, la habilidad, la capacidad. ¿Saben? Una de las cosas de las que más nos sorprendemos, hermanos, de las que más nos sorprendemos en realidad, es ver cómo los niños parecen haber heredado habilidades de sus padres. En ocasiones sucede que un abuelo muerto parece haber dejado ciertas habilidades a un nieto que apenas acaba de nacer y las personas dicen, qué impresionante que este niño tenga las habilidades que su abuelo tenía. Se parece tanto a él, hasta los gestos, obsérvanlo. Bien, pues entendamos que estas habilidades son dones que hemos recibido de Dios, regalos de Dios. Son un obsequio que ha venido para nosotros al hacernos Dios a su imagen y semejanza. Lo que esto significa es que Dios nos hizo aptos para el desempeño del propósito de cumplir con esa labor que Él puso en nuestras manos en el momento de crear al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Ahora, hay tres cosas que yo quiero puntualizar en esta que es la noche de nuestras conclusiones en el tema sobre el trabajo como bendición. Por supuesto, el énfasis de que estamos hablando de una bendición de Dios. Pero estas tres cosas, estos tres conceptos que hemos venido redondeando a lo largo de este tiempo, quiero puntualizarlos antes de concluir nuestra serie de estudios esta noche. En primer lugar, debemos tener claridad y puntualidad acerca de que el hombre fue creado para Dios. El hombre no fue creado para sí mismo. El hombre no fue creado para el trabajo. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. Porque muchas personas creen que la razón por la cual Dios nos creó es solo para trabajar. Y terminan su vida pensando que Dios los creó para ser como una especie de burros, cumpliendo con una labor ingrata, insatisfactoria, y que no les permitirá nunca verse realizados. No, la única manera en que el hombre puede entender su verdadera, auténtica y más genuina realización está en la razón por la cual todo esfuerzo desempeñado debe ser parte de nuestro anhelo por agradar y honrar a Dios. Esto es, hermanos, porque el hombre fue creado para Dios. Dios nos creó para sí mismo. Dios creó al hombre para agradarse del hombre, para tener una comunión con el hombre y disfrutar de este compañerismo privilegiado y bienaventurado. Así que no fuimos creados para nosotros mismos. El hombre fue creado para Dios. No para sí mismo ni para el trabajo. En segundo lugar, esta segunda idea que me interesa mucho enfatizar es que no fue creado el hombre para el trabajo, sino a la inversa. El trabajo fue creado para el hombre. Justo un instante antes de crear al hombre, en Génesis capítulo 1,
Dios determina la creación como un escenario en donde era posible fructificar. Este era el escenario que Dios creó, idóneo para poner al hombre. Cuando termina de hacerlo y ve que esto era bueno, entonces Dios determina crear al hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y al crear al hombre, Dios le ordena que sea el Señor de la creación. Ejerzan dominio, tomen posesión, potestad, multiplíquense, fructifiquen. Esta orden de Dios es conocida en el ámbito teológico como la misión cultural. Es ejercer señorío. El propósito de darnos la misión cultural, a la que llamamos trabajo, entre otras formas, pero que posee un alcance inmensamente incalculable en la creación, en nosotros mismos, no era solamente tenernos entretenidos. Dios no estaba diseñando una terapia ocupacional para el hombre, hermanos. Dios no estaba interesado en crear una especie de terapia ocupacional. Dios estaba identificándonos con Él, dándonos una asignatura que nos identificara con nuestro Creador, el Dios que obra, el Dios que trabaja, el Dios que crea. Así que el principal propósito de esta asignatura era reflejar a Dios, reflejar la naturaleza soberana de Dios, reflejar el carácter de Dios, reflejar su autoridad, su señorío sobre la creación. Para eso fuimos puestos. El hombre no hace nada en su propio nombre. Todo lo que hace, lo hace en el nombre del Señor y para cumplir el propósito con el cual Dios lo está poniendo en medio de ese escenario de privilegio creado por Él. Entonces, no nos confundamos. El hombre no fue creado para el trabajo. El trabajo fue creado para el hombre con el propósito de identificar al hombre con su Creador en una acción de obediencia a Dios, que honre a Dios, que agrade a Dios, pero que le retribuya al hombre dignidad, que le retribuya a la persona en el desempeño de su labor, hombre o mujer, honra, honor, por ser creado a la imagen de Dios. Hay una tercera idea que quiero compartir con ustedes y es, cuando invertimos este orden, cuando en lugar de honrar este orden lo invertimos, el orden establecido por Dios, vamos a ser llevados a una situación desastrosa. Entonces viene el caos. Entramos en una relación de codependencia, dejando a Dios y vinculándonos con el trabajo, como si el trabajo fuera alguien a quien debiéramos honrar, como si el trabajo fuera alguien para quien debiéramos vivir, como si el trabajo fuese alguien a quien debiéramos agradar, como si debiéramos dar la talla, la estatura, para ser útiles en el desempeño del trabajo. Vivimos para el trabajo. Nuestra autovaloración, nuestra dignidad y nuestra honra cae estrepitosamente, porque hemos perdido de vista que no vivimos para esto. Al invertir el orden establecido por Dios, en el cual fuimos creados para Dios, en el cual nuestro trabajo es la manera en que nos identificamos con Dios, honrándole y obedeciéndole, de forma que el trabajo creado para nosotros
no nosotros para el trabajo, nos da la oportunidad de reflejar el señorío y la naturaleza soberana de Dios creador en el mundo, haciendo la labor que Él puso en nuestras manos. Y entonces tenemos que este orden invertido trae caos, trae trastornos, consecuencias devastadoras. Esa es la razón por la que el mundo vive hundido en la frustración. Esta es la razón por la cual prevalecen la avaricia y la idolatría. No fuimos creados para la avaricia, no fuimos creados para la codicia, no fuimos creados para vivir pendientes de lo que tiene el otro y que yo no tengo. No fuimos creados para la competencia de quién tiene más tarjetas de crédito o quién pudo comprarse un mejor producto promocional ahora que fue el Buen Fin. No importa quién tuvo la mejor oferta. En realidad importa quién está viviendo conforme al orden establecido por Dios, porque eso es realmente lo que nos permite disfrutar, gozar, alegrarnos de lo que hacemos, por encima de estar frustrados y llenos de pesar y de amargura y de dolor. ¿Tiene sentido esto para ustedes? ¿Tiene sentido esto que estamos tratando de compartir, este pensamiento? Eclesiastés es vasto al hablar de estas cosas. Dice en el capítulo 9 del libro de Eclesiastés: anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Pareciera que el propósito de estas palabras es desalentarnos, es aplastar todo buen ánimo, toda motivación. Amados hermanos, Dios no está interesado en que nos sintamos motivados. Dios no está interesado en que nos sintamos estimulados o animados para mañana levantarnos y salir de nuestra casa temprano hacia nuestro trabajo e ir entusiastas silbando alguna cosa que escuchamos el domingo en la congregación y desempeñarnos todo el lunes y un poco cansados regresar a casa y luego el martes con menos energía que el lunes y luego el miércoles aún menos todavía, ya para el jueves pidiendo esquina como buscando que ya sea desesperadamente viernes y el viernes ya enfrentándolo con un desaliento terrible y pidiendo esquina como los boxeadores que están a punto de ser noqueados y que ya quieren que les suene la campana y el sábado, ¡ay, Señor, bendito seas! El plan de Dios no es mantenernos motivados, no es mantenernos estimulados, alentados. El plan de Dios es guiarnos a una relación de absoluta dependencia de su gracia. El plan de Dios es que vivamos en tal forma de vínculo con Él
que entendamos y creamos y asumamos que la única manera de vivir es por su bendición. El trabajo, entonces, no es más que una bendición más. Y lo que nos acaba de decir, entonces, esta porción de Eclesiastés es que goces de lo que tienes, que hagas tu mejor esfuerzo por lograr las cosas y que las logres porque esto es lo que nos ha sido dado. Hasta donde Dios nos lo permita y vivamos agradecidos con Dios. Y si te viene algo extra que hacer porque Dios te está permitiendo una bendición añadida, tómalo y hazlo. Pero no pierdas de vista que esto es en una completa dependencia de gracia sobreabundante de Dios derramada en tu vida. De manera que toda oportunidad, toda puerta abierta, toda forma de ocasión para desempeñarnos en aquello que sabemos hacer, para lo cual tenemos habilidad, para lo cual somos aptos, debemos entenderlo en esa tesitura, en esos términos de una relación de bendición y privilegio con Dios. Porque llegará un momento en que no podremos hacer nada de eso. Llegará un momento en que estaremos cansados y se acabará nuestra oportunidad para desempeñar nuestra labor. Es decir, se acabará nuestra vida laboral. Se acabará nuestra vida laboral. Quienes han experimentado esto y están ahora disfrutando de una jubilación, tal vez guardaditos en casa, saben de qué estoy hablando, porque esta es una experiencia que como pastores nos toca enfrentar cuando alguien comienza a tener problemas ahí alrededor de los 65 años y después de haber tenido un matrimonio de 45 años, de pronto comienzan a considerar divorciarse. Y uno dice, bueno, ¿por qué se quieren divorciar estos que tienen más de 45 años de casados? Ah, porque el señor ya se jubiló y ahora permanece más tiempo en casa y ahora se mete en lo que no le importa, en lo que no es su territorio. Quiere decirle a la señora cómo hacer el arroz, quiere decirle cómo tender mejor la ropa, quiere decirle de qué manera, y comienza a organizar las cosas que no le permiten tocar. Porque si usted ha estado casado por algunos años, sabe que en una casa hay territorios que son intocables. No se meta allí, no es recomendable. No toque las cosas de su esposa, sus utensilios, va a salir mal, va a haber conflictos. Es como si su esposa se metiera a organizar su caja de herramientas, ¿verdad? ¡Ah! ¡Arde Troya! ¿Quién metió manos aquí? ¿Dónde está mi martillo? ¿Dónde están mis alicates? ¿Qué hicieron con mi pinza Stilson? ¿Qué hicieron con mi llave perica, con mi llave Stilson? ¿Dónde me la dejaron? Mi llave inglesa. Y eso, quien lo ha vivido, entiende a qué me refiero. Así que más o menos a esa altura del partido comienzan a haber conflictos y alguien está pensando en divorciarse. Hermanos, es porque ahora pasa demasiado tiempo en casa. Demasiadas horas que antes ocupaba en su vida laboral, pero la vida laboral ya terminó. Así que ahora no sabe qué hacer con su tiempo. La palabra de Dios no habla en vano. Amados hermanos, la fatiga, el cansancio, la frustración, la ansiedad, el desaliento, el agotamiento, la esterilidad de la labor desempeñada, no son consecuencia del trabajo en sí mismo. Quien llama al trabajo una maldición está equivocado. La maldición no vino sobre el trabajo. El juicio de Dios vino sobre el hombre. Y al venir el juicio de Dios sobre el hombre, su desempeño laboral,
el cumplimiento de su labor se verá afectado. La palabra del Señor dice: vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias, y también esto es absurdo, es correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. Me fijé entonces en otro absurdo de esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Leí Eclesiastés capítulo 4, versículos 4 al 10. Así que estas cosas, fatiga, cansancio, frustración, ansiedad, desaliento, agotamiento, no son consecuencia del trabajo. En realidad no son consecuencia del trabajo o de la labor desempeñada en sí misma. Son una evidencia de nuestra condición caída, de nuestra separación de Dios. Esta ruptura con Dios añadió calamidades a nuestro desempeño. Éramos señores de la creación puestos por Dios. Seguimos siéndolos, pero calamitosamente. Seguimos siéndolo, pero ahora bajo el juicio de Dios. Nuestro corazón separado de Dios ha traído consecuencias devastadoras. Pero no fuimos creados para ninguna de esas calamidades. No fuimos creados por Dios para ninguna de esas devastadoras calamidades que vinieron como resultado de la desobediencia a Dios. Así que entendamos, amados hermanos, que la vida no es una carrera extenuante por el éxito. No nos confundamos, la vida no es una carrera extenuante, agotadora, llena de agobio y de ansiedad para alcanzar el éxito, para conseguir el confort, para alcanzar el bienestar, ni siquiera para obtener superación o excelencia. Cuando vivimos para eso, nos olvidamos de Dios y Dios deja de ser la razón de nuestra existencia. No fuimos creados para eso. Discernamos de una vez que la vida tampoco es un fin en sí misma, en ninguna manera. No fuimos creados para vivir la vida y ya. Las personas creen eso. Quienes asumen la doctrina de que hay que vivir el presente mientras dure. Hay que amar a la persona mientras dure la relación. Un día se va a acabar y está bien. Así es esto. Disfrútalo. Toma lo que puedas. Toma lo que te den. Toma aquello que te pongan al alcance de la mano hoy y ya. Se acabó. Eso es la vida. Es convertir la vida en un fin en sí mismo. Pero nosotros hemos dicho al principio, cuando iniciamos, puntualizando, no fuimos creados para esto. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para Dios. Así que nada de esto es un fin en sí mismo. Nada de esto es aquello para lo cual fuimos creados. Ningún éxito lo es, ninguna meta, ningún logro alcanzado es un fin
en sí mismo. Pero tampoco lo es ninguna tragedia, hermanos. Ningún infortunio, ningún dolor, ninguna enfermedad, ninguna pérdida, ningún fracaso es un fin en sí mismo o un destino fijo, invariable. De la misma manera, debemos entender que no fuimos creados para rendir culto ni a nuestra profesión, ni a nuestro negocio, ni a nuestro desempeño laboral, ni a nuestros privilegios obtenidos por ellos, ni a nuestra posición, ni a nuestro dinero, ni a nuestra certidumbre obtenida por ello. No debemos vivir postrados ante eso. El apóstol Pablo declara, guiado por el Espíritu Santo, que nosotros no vivimos para nosotros mismos. Compartía esto el domingo pasado con la iglesia. Romanos capítulo 14 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Así que Cristo no ha renunciado a ser nuestro Señor. El motor de nuestra vida no es el anhelo de recibir un título profesional, o conseguir el puesto más alto de la empresa, o competir para tener una mejor posición, o para escalar a una situación excelente en donde estamos laborando. Nada de eso es el motor de nuestra vida. El motor de nuestra vida es Dios mismo. Porque no fuimos creados para la autorrealización, ni para nuestro libre y egoísta desarrollo de la personalidad. No fuimos creados para la felicidad. No fuimos creados para vivir vidas sin Dios. Quedó registrado en algún momento en la historia de México que un día, revisando en algunas residencias que habían sido objeto de incautación por las fuerzas de seguridad, alguien encontró una caja en donde habían libretas y más libretas. Y en esas libretas lo único que estaba escrito era lo que una persona había escrito como planas, como las planas que nos ponían a hacer cuando éramos niños en la primaria. Y esta persona ponía en una línea debajo de la otra, una y otra y otra y otra y otra vez, libretas completas diciendo, merezco opulencia, merezco esto, merezco opulencia. No fuimos creados para la felicidad, ni para vivir vidas sin Dios. Fuimos creados para Dios. Nada de eso que pudiéramos obtener sin Dios es genuino, es el auténtico y puntual propósito de nuestra existencia. Por eso es que estacionarnos en cualquiera de esos procesos de la vida, en la carrera por el éxito o en la tragedia y la adversidad, solo va a provocar en nosotros sentirnos o arrogantemente gratificados por nuestro propio esfuerzo, nuestro propio alcance, nuestra propia habilidad, nos hará vivir pagados de nosotros mismos, satisfechos y ensoberbecidos, llenos de altivez y de autosuficiencia, o por el contrario, nos hará vivir llenos de frustración y de amargura, llenos de resentimiento, aplastados por el dolor y por la pérdida, cuando se trata de tragedia. ¿Acaso no está demostrado, amados hermanos,
sobradamente, no está demostrado sobradamente, que las sociedades más prósperas, las sociedades hoy en día más prósperas, son las que más fácilmente se olvidan de Dios. ¿No es cierto que los estratos de la sociedad que parecen ser más prósperos, que pueden exhibir mayor opulencia y bienestar, que pueden darse todo el confort y los lujos que quieran, parecen dar evidencias de ser los más incrédulos, los más alejados de Dios? Amados, todo indica que la abundancia, el bienestar y el confort no nos hacen recordar a Dios como el autor original de nuestras bendiciones. Y el Padre proveedor misericordioso que está pendiente de que nada nos falte. Y sucede que estando finalmente satisfechos por haber conseguido lo que más anhelábamos, lo que nos mueve realmente, no es agradecer, sino disfrutar, continuar nuestra carrera por poseer. Así es como finalmente estaríamos más y más distanciados, más y más separados de Dios. Y si algo no llegara a suceder como lo teníamos planeado originalmente, si algo no sucede conforme a lo previsto, conforme a nuestras metas, conforme a nuestra agenda, con nuestro proyecto de vida, entonces nos volvemos totalmente contrariados contra Dios por no habernos hecho suficientemente felices, por no habernos dado lo que dijo que nos daría, por no tener lo que le pedimos. No fuimos creados para la prosperidad. No fuimos creados para el bienestar. En realidad, nuestra actitud no responde a gratitud o reconocimiento. En realidad, es solo porque hemos caído en una forma de esclavitud y de servidumbre a la que no queremos renunciar. No estamos dispuestos a rendir nuestra idea de la vida de consumismo y de competencia por el bienestar y el confort. Queremos cada vez más, queremos ir más lejos, queremos tener más privilegios, más derechos, más y más y más, insaciablemente más. Eso ha sido y seguirá siendo la causa de las más grandes codicias, hermanos. Está escrito en la palabra. Eso ha sido y seguirá siendo la causa de los pleitos fratricidas que han derivado en terribles guerras que han costado millones de vidas, a las que nadie parece recordar, porque repetimos una y otra vez la misma historia, la misma historia. El Salmo 127 dice: es en vano que vayan a trabajar, que se levanten de madrugada y que se esfuercen con tanta fatiga y que vuelvan a casa cansados, agotados, agobiados, y encima de todo coman pan de dolores. Porque la promesa que está escrita en la palabra es que Dios dará sueño, reposo, descanso a sus amados. Lo que aprendemos del tremendo testimonio de Job, amados hermanos, es que lo que más profundamente quebrantó el corazón de este hombre, en medio de la miseria, en medio de la ruina, en medio del total abatimiento, en medio de la dolorosa enfermedad, humillante enfermedad, lo que más quebrantó su corazón fue su inmensa
gratitud a Dios. Lo que más sensible hizo el corazón de Job fue su agradecimiento y reconocimiento para con Dios, aún en las circunstancias más terribles y desventajosas. El ejemplo de Job debiera traer enorme gozo y aliento, esperanza a nuestro corazón. Quitemos el trabajo de nuestro altar. Dejemos de rendirle culto y honremos a Dios en lo que hacemos. Vivamos para Dios. En cada jornada laboral, hagámoslo para el Señor. Gocémonos en servir a Dios en lo que hacemos. No habría una manera en la cual un cirujano pudiera con serenidad desplazar el bisturí sobre la parte dañada del cuerpo de su peor enemigo, si no fuera porque lo que está haciendo lo está haciendo sin ninguna influencia de un sentimiento dominante de destruir a su enemigo, sino para cumplir con su ética de cirujano, de usar el bisturí para beneficiar a quien tenga delante de sí, que le ha venido a buscar como médico. Quiero leer la palabra de Dios una vez más en Eclesiastés. Estoy leyendo Eclesiastés capítulo 5, los versículos 18 al 20. Esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido. Es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Que Dios nos ayude a discernir con claridad que si podemos desempeñarnos de una manera satisfactoria en alguna labor, en algún quehacer, en alguna profesión, en algún negocio, en alguna empresa, en algún oficio, en algún trabajo, lo hagamos para identificarnos con Dios como hechos a su imagen y para honrarle a Él con gratitud.